Bienvenidos a una clase de física. Veremos hoy teorema del seno y teorema del coseno. Ya hemos visto algunos teoremas y algunas razones trigonométricas que hemos usado exclusivamente para triángulos rectángulos. ¿Qué pasa? Tanto el teorema de Pitágoras como las razones trigonométricas en forma directa, seno, coseno y tangente, las podemos aplicar solamente si nuestro triángulo es rectángulo, es decir, tiene uno de sus ángulos igual a 90 grados. Si tenemos un triángulo que no es rectángulo, es decir, es oblicuángulo, ¿sí? Es decir, los tres ángulos son distintos de 90 grados, vamos a tener que aplicar o el teorema del seno o el teorema del coseno. En este caso vamos a ver primero teorema del seno. Fíjense, tenemos un triángulo de lados A, B y C, cuyos ángulos son alfa, beta y gamma, donde para una mayor facilidad a la hora de recordar el teorema, se eligió ángulo alfa opuesto al lado A, ángulo beta opuesto al lado B y ángulo gamma opuesto al lado C. Vamos a ver cómo se arma el teorema del seno. El teorema del seno está armado haciendo una razón o división entre el lado y el seno del ángulo opuesto a dicho lado, ¿sí? En este caso se ha armado colocando en la parte del numerador el seno del ángulo y abajo el lado, pero también se pueden armar al revés, siempre y cuando las tres fracciones se armen de la misma manera, en el mismo orden. Entonces, fíjense, el seno de alfa es al lado opuesto a como el seno de beta es al lado B y como el seno de gamma es al lado C. ¿Sí? Fíjense, acá lo tenemos armado. El seno de alfa es a A como, el como significa igual, el seno de beta es a B y como el seno de gamma es a C. Es decir que obviamente son iguales. ¿Qué pasa? Acá aparece tres miembros, dos igualdades. Y ustedes me dirán, pero nosotros jamás hemos trabajado con eso. No se hagan problema porque siempre, por más que se arma de esta manera, vamos a ir trabajando de a dos miembros. Ahora vamos a verlo con unos ejemplos. ¿Cuándo lo usamos al teorema del seno? El teorema del seno se usa obviamente cuando conocemos ángulos opuestos a lados, y tenemos dos casos. Uno va a ser cuando tenemos dos lados y un ángulo opuesto a alguno de esos lados. Ejemplo acá, fíjense, lado de 20 centímetros, lado de 15 centímetros y acá lado desconocido, el tercero. Y tenemos este ángulo conocido de 30 grados que es opuesto a este lado. Entonces, como incógnitas tenemos el lado X y dos ángulos. Reemplazamos en el teorema del seno y van a ver que vamos a poder armar dos ecuaciones. Fíjense, acá tenemos seno de 30 es a 15, como el seno de beta es a 20 y como el seno de gamma es a X. Según nuestro gráfico, fíjense, ahí lo pudimos armar. Después, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos, fíjense, estos dos primeros para encontrar beta. Entonces decimos, seno 30 es a 15, como seno de beta es a 20, pasamos el 20 para acá multiplicando, nos queda seno de 20 igual a 20 por seno de 30 sobre 15, eso nos da 2/3. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, aplicamos la función inversa al seno, que es el arco seno. Recuerden que en la calculadora se hace como Shift. Se aprieta el botón Shift, en este caso seno, y se pone el valor 2/3 y ahí nos va a dar el valor del ángulo. Vamos a borrar eso porque me va a molestar. Una vez que hemos hecho esto, ya encontramos nuestro valor del ángulo, hicimos el arco seno
el arco, esperen que encuentre acá, el arco seno de 2/3, ¿sí? Que nos dio 41,81 grados. Una vez que tenemos esto, vamos a sacar el valor del tercer ángulo, porque recuerden que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo vale 180 grados. Por lo tanto, si yo ya conozco dos ángulos, puedo encontrar el tercero. Voy a hacer 180 menos los dos ángulos conocidos. En este caso, menos 30 y menos 41,81 nos da 108,19 grados. Una vez que ya tengo eso, lo puedo reemplazar en mi teorema y ya puedo armar otra ecuación que tomaría primer miembro y tercero. Tenemos seno de 30 es a 15, como el seno de 108,19 es a x, y por lo tanto x es igual, y pasamos, fíjense, primero deberíamos pasar este multiplicando para acá y luego todo esto dividiendo al segundo miembro o multiplicando en sentido invertido. Entonces nos quedó seno de 108,19 por 15 centímetros dividido el seno de 30. Y eso nos da el valor del lado, que es 28,5 centímetros. Vamos a ver el segundo caso. Cuando tenemos un lado, dos ángulos. ¿Qué decimos? Bueno, veamos el ejemplo. Tengo este ángulo de 30, tengo ángulo de 130, tengo un lado de 20 centímetros y las variables o incógnitas van a ser el tercer ángulo y los dos lados, que los llamé X e Y. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, vamos a resolver y averiguar cuánto vale nuestro tercer ángulo. ¿Por qué? Porque sabemos que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo vale 180, entonces podemos fácilmente encontrar cuánto vale beta. Sería 180 menos 30 y menos 130. Eso nos da 20 grados. Y recién ahí vamos a plantear nuestro teorema, ¿sí? Vamos a decir, el seno de 30 es ahí como el seno de 20 que tenemos acá, perdón, el seno de, está planteado así, el seno de 130 es a X, y como el seno de 20, que sería este ángulo, es a 20, ¿sí? Acá estaría planteado. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos dos miembros para armar una igualdad. ¿Cuáles vamos a tomar? Y bueno, siempre vamos a tener que utilizar este porque es la que tiene los datos. Y luego lo vamos a armar con uno de estos y luego, ¿sí?, de resolver, vamos a armar otra ecuación con este. Es decir, planteamos una ecuación que sería seno de 30 sobre y igual al seno de 20 sobre 20. Despejamos y, en este caso, al despejarnos quedaría, fíjense, pasaría este multiplicando para allá y luego este para el otro lado. Nos quedaría 20 dividido el seno de 20 por seno de 30. Y eso nos da que y vale 29,24 centímetros. Armamos otra ecuación, en este caso vamos a utilizar este miembro, que sería seno de 130 sobre x, igual al seno de 20 sobre 20. Y despejamos, fíjense, pasamos x para acá, luego vamos a pasar todo esto para el otro lado y nos queda que x es igual a 20 dividido el seno de 20 por el seno de 130. Y nos dio que x vale 44,8 centímetros. Ahora vamos a ver el teorema del coseno. En el teorema del coseno, ¿qué vamos a relacionar? En este caso vamos a relacionar los tres lados con un ángulo, ¿sí? Estamos usando la misma simbología para nuestro triángulo, es decir, tenemos que los lados valen A, B y C, y los ángulos los hemos llamado alfa, beta y gamma, respetando que alfa es opuesto al lado A, beta es opuesto al lado B y gamma opuesto al lado C. ¿Cómo
vamos a armar nuestro teorema? Fíjense, si nosotros analizamos nuestra ecuación acá, que en realidad es un solo teorema, nada más que podemos armar tres porque tenemos tres lados, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Fíjense que se parece mucho nuestro teorema al teorema de Pitágoras. Hasta acá se parece al teorema de Pitágoras. Y le hemos agregado un término más, que fíjense que es el doble del producto de los dos lados que hemos usado por el coseno de un ángulo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo lo armamos. Supongamos que no conocemos el lado A, es nuestra incógnita. Entonces, a la incógnita la vamos a dejar sola en el primer miembro. Decimos, el lado A al cuadrado es igual al lado b al cuadrado más el lado c al cuadrado menos el doble del producto de esos lados por el coseno del ángulo que forman esos dos lados y que justamente es el opuesto al lado A que hemos dejado solito, ¿sí? Entonces, vamos a armarlo ahora si el desconocido fuera B. Fíjense. ¿Qué pasa? Ahí lo tenemos. Bueno, dejamos b solo del lado izquierdo, entonces quedaría b al cuadrado igual a ¿qué? A la suma de los cuadrados de los otros dos lados. A al cuadrado c más c al cuadrado menos el doble del producto de dichos lados, a por c, por el coseno del ángulo que forman y que justamente es opuesto al lado b. Fíjense que es bastante simple si uno lo hace varias veces. Y en el caso de que quisiéramos armarlo con respecto a c, ¿qué hacemos? Bueno, este lado c al cuadrado es igual al lado a al cuadrado más el lado b al cuadrado menos el doble del producto de a por b por el coseno del ángulo que forman, que es gamma, que justamente es opuesto a c. Vamos a ver cuándo lo aplicamos. ¿Cuándo lo usamos a este teorema? Como vieron, el teorema es un poquito más largo y tengo que hacer más cuentitas a la hora de resolver que el teorema del seno. Entonces, siempre que podemos, tratamos de aplicar el teorema del seno. ¿Qué pasa? Hay casos en los que no se puede aplicar el teorema del seno. Entonces, ahí le aplicaremos el teorema del coseno. Fíjense, cuando tenemos dos lados conocidos, o sea que los datos son dos lados, pero tenemos un ángulo que no es opuesto a ninguno de esos datos, ¿sí? Sino que es el ángulo comprendido entre los lados conocidos. Fíjense nuestro gráfico. Tenemos un lado de 20 centímetros, un lado de 16 centímetros y el ángulo es el que comprende en dichos lados, ¿ven? 120 grados y es opuesto a un lado desconocido. Yo X no lo conozco. Entonces no puedo plantear teorema del seno. Si ustedes intentan plantear el teorema del seno, van a ver que tienen tres incógnitas y las tres incógnitas les impiden resolverlo porque no están los datos en un solo lado de la igualdad como nos pasó en los ejemplos anteriores. Entonces, vamos a aplicar el teorema del coseno. Fíjense, vamos a dejar nuestro lado desconocido solito del lado izquierdo, x al cuadrado, que va a ser igual a ¿qué? A 20 al cuadrado más 16 al cuadrado, menos el doble del producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que forman, que es 120. Resolvemos, eso nos dio 976, luego le aplicamos la raíz cuadrada porque el cuadrado pasa como raíz y nos da que x vale 31,24 centímetros. Una vez que yo ya tengo esa respuesta, puedo aplicar el teorema del seno si necesito averiguar los ángulos alfa y beta, ¿sí? ¿Qué otro caso tenemos? Cuando tenemos los tres lados y no conocemos ningún ángulo. Entonces, el único teorema que me permite trabajar con tres lados y que la incógnita sea un ángulo es el teorema del coseno, ¿sí? En el teorema del seno siempre tengo que tener ángulos conocidos. Entonces, veamos el ejemplo. Tenemos tres lados, fíjense, 20, 35 y 50, y no conocemos ningún ángulo. Vamos a elegir
encontrar algún ángulo. En este caso hemos elegido que vamos a encontrar el ángulo alfa. Entonces voy a armar el teorema en función de ese ángulo, por lo tanto voy a tener que dejar solito este lado, fíjense, que es el opuesto al ángulo que yo voy a querer averiguar. Entonces planteo el teorema del coseno. 50 al cuadrado es igual a ¿qué? A 20 al cuadrado más 35 al cuadrado menos el doble producto de 20 por 35 por el coseno del ángulo que comprenden dichos lados, que es gamma. Resolvemos, en este caso nos da 2500, acá 20 al cuadrado es 400, 35 al cuadrado 1225. Estos dos se pueden sumar, nos da 1625. Esta cuenta de acá nos da 1400. Y fíjense, nuestra incógnita está acá. Entonces empezamos a despejar. Primero que pasamos todos los términos que no tienen la incógnita. Entonces 1625 pasaría restando. Entonces tenemos 2500 menos 1625 nos da 875. Luego pasamos esto que está multiplicando a nuestra incógnita dividiendo para el otro lado. O sea que nos quedó 875 dividido 1400. Eso da menos 5 octavos. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pasamos el coseno haciendo la función contraria. Entonces hacemos el arco coseno de menos 5 octavos. Y eso nos da el ángulo gamma, que es de 128,68 grados. Recuerden que cuando uno tiene que hacer o averiguar el ángulo, ¿sí? Ya lo han visto, hacemos con la calculadora Shift, en este caso coseno. En nuestra calculadora, ¿cómo nos va a aparecer? Va a aparecer así, coseno a la menos 1, ¿está bien? Shift coseno, ahí le estamos pidiendo que nos dé el valor del ángulo para el coseno que vale, y lo colocamos en nuestra calculadora menos 5 octavos. ¿Sí? Y ahí nos va a decir nuestra calculadora el valor del ángulo. Bueno, espero que les haya servido y a ponerse a trabajar con los ejercicios que tienen el trabajo práctico. Nos vemos.